Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Quiero llevarte al libro de Mateo, capítulo 4, verso 13. Libro de Mateo, capítulo 4, verso 13, dice: y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, y es aquí donde viene el tema, dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, mire cómo le llamaban, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Cuando se hablaba de esta tierra, la tierra de Capernaum, en la tierra donde el Señor, ¿verdad?, va a visitar, dice, sale de Nazaret. ¿Y dónde se establece? Se establece en Capernaum. Se establece en este lugar que era llamada, ¿verdad?, la tierra de Zabulón y de Neftalí. Y cuando miramos en la palabra del Señor, nos vamos a encontrar que aquí en Capernaum sucedieron una serie de situaciones. En el libro de Mateo, capítulo 8, verso 21, cuando habla a los que están en Capernaum, le dice: pero muchos hijos del reino serán arrojados afuera. Y mire, qué maravilloso es, porque el Señor, y no digo que sea maravilloso que los hijos del reino se vayan a las tinieblas de afuera, pero lo que quiero decir es que en esta tierra que se consideraba, ¿verdad?, un asentamiento de las tinieblas, donde se consideraba, ¿verdad?, un lugar, en el libro de Apocalipsis le habla a una de las 7 iglesias, le dice: yo sé dónde moras, donde tiene su trono Satanás. Entonces, hay lugares, y es quizás lo que quisiera mencionarte, hay lugares donde de alguna manera las tinieblas han ido poniendo su banderita, y el Señor dice: ah, sí, bueno, entonces yo voy a ir ahí. Yo voy a ir exactamente a donde ellos han puesto sus banderas. Y cuando dice, ¿verdad?, en el pueblo, en este pueblo asentado en tinieblas, lo que le vino fue gran luz. Y los que vivían en la región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. En el Salmo 23 nos habla, ¿verdad?, que dice: en lugares de delicados pastos nos hará descansar, pero también dice que en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. Es decir, nos pone las dos circunstancias. Nos pone, hermanos amados, el que, ¿verdad?, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Maravilloso. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará ahora por senda de justicia por amor de su nombre. Pero luego dice: y aunque ande en valle de sombra y de muerte, estos valles, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estaba hablando de esta tierra, estaba hablando de esta región, estaba hablando de estos lugares donde se le conocía como el lugar de sombra y de muerte. Sin embargo, en esta tierra de Capernaum, encontramos nosotros que el Señor hizo sucedieron varias cosas. Y yo le he puesto aquí algunos versículos para que usted los vaya rescatando. Y Mateo capítulo 8, verso 12, dice, ¿verdad?, que los hijos del reino allí serían arrojados afuera. Y estas palabras las mencionó el Señor. Dice: hay muchos que se consideran hijos de Dios o hijos de Abraham. Pero yo les voy a decir una cosa, que hay muchos hijos de Abraham, hay muchos hijos del reino que van a ser arrojados afuera. El Señor trae luz
a esa población. El Señor trae luz a esta tierra de Capernaum, cuando era una tierra que quizás muchos decían, no, ¿cómo es tierra de Zabulón, de Neftalí? No, eso es tierra, es donde amoran las tinieblas. Tenía mala reputación. Pero viene el Hijo de Dios, viene el Señor Jesús y cambia, hermano, toda la atmósfera de ese lugar. Sin embargo, les dice, ¿ustedes se creen muy religiosos? ¿Ustedes se creen que están muy bien? Quiero decirle que hay muchos que son hijos del reino y que van a ser arrojados afuera. Eso lo dijo el Señor en esta ciudad, en Capernaum. En Capernaum, el libro de Mateo capítulo 11, verso 23, declara juicio, les declara juicio y él dice, si los milagros que se hicieron contigo se hubiesen hecho en Sodoma, oye, la gente hubiese, mire, me gustaría mejor que lo pudiésemos leer, pero no voy a poder aquí. A ver, préstame. Gracias. Aquí, en Mateo capítulo 11, verso 23, y le habla a esta tierra, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, Mateo 11, 21, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Pero os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, miren lo que dice, y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Dice, hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Hermano, es tremendo lo que le dice en esta ciudad. Es tremendo lo que el Señor hace en este lugar donde se consideraba una tierra de sombra de muerte, un lugar de tinieblas. Y parece que lo era, porque el Señor le habla a Capernaum, le dice, si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma. Y ya sabemos todo lo que sucedió en Sodoma. ¿Sabe? Hoy estamos viviendo, mientras estábamos en la oración, yo decía, Señor, yo tengo una urgencia, y quiero decírselo, yo tengo una urgencia, hermano amado. Tenemos una urgencia de Cristo para que se manifieste en nuestras vidas. Yo siento, no le podría explicar qué es lo que yo siento en mi corazón, pero quizás pudiera decirle, creo que es una urgencia que a veces me quita el aire y sintiendo, Señor, tu pueblo estará listo. Yo necesito estar listo. Mi casa necesita estar lista. Y siento la urgencia, y te lo voy a decir de esta manera, siento que el Señor ya está a las puertas, aquí a la vuelta, aquí afuera, ya está golpeando la puerta diciendo, llegó el momento. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con aquellos que escucharon, que vieron las señales, que vieron los milagros? Como Capernaum. Jesús sale de Nazaret y se va a Capernaum, hace de Capernaum quizás su centro de operación, y de ese lugar ve que todos los milagros que se han hecho, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha sucedido, sin embargo, no se arrepentían. No había arrepentimiento. Dice, sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Un lugar cargado de maravillas, un lugar cargado de obras de Dios, un lugar donde el Señor se prodigó en hacer, ¿verdad?, prodigios y señales y milagros. Sin embargo, dice, yo te digo una cosa, tú piensas que serás elevada hasta los cielos, hermano, al altivo el Señor lo mirará de lejos. ¿Tú crees que vas a ir hasta los cielos? Te digo que hasta el Hades descenderás.
Esta palabra para Capernaum es una palabra fuerte. Y es una palabra que para nosotros nos tiene que sonar fuerte también. Supuestamente Jesús no debiera haber ido ahí. ¿Para qué fue a meterse ahí si era un lugar de tiniebla? ¿Para qué fue a meterse ahí si era un lugar de muerte? ¿Para qué fue a meterse ahí? ¿Sabe? Tengo pastores que están en lugares donde abunda la prostitución, donde abunda la droga. Están metidos en medio de lugares de hermanos de narcotráfico. Son zonas rojas y ahí están ellos. Yo los bendigo con todo mi corazón. Porque les puedo decir como el Señor le habla a la iglesia en Apocalipsis: yo sé dónde moras. Yo sé dónde moras, donde tiene su trono Satanás. Ahí se ha entronizado. Pero ¿sabe qué? Una palabra de Dios, una palabra de Cristo está llegando a sus corazones. Yo miro las peticiones que nos dan. El pastor, ore por mi hijo, ore por esto, ore por mi familia, ore por mi matrimonio, ore porque el enemigo se ha levantado. Yo digo, Señor, ahora manifiéstate. Pero hay algo que Dios tiene que encontrar en nosotros y es fe. Capernaum se vio beneficiada con la presencia de Cristo, pero no aprovecharon que Él estaba allí. Mateo capítulo 17, verso 24, nos habla de una experiencia que tiene el Señor. Dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas. Este era un impuesto del templo, el pago del tributo del templo. Y le dijeron: ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió: de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Jesús hace una declaración, porque Él dice: si esto es para el templo y yo soy el templo, ¿qué te parece, Simón? ¿Se debiera, verdad, de hacer? Y Él le dice: bueno, Señor, ¿verdad? Cuando le respondió: de los extraños, Jesús le dice: entonces los hijos están exentos. Entonces los levitas le está diciendo, ¿verdad? Yo soy un sacerdote, debería estar exento. Soy un ministro, pero para no escandalizarlos, para que no se escandalicen, ve y el primer pez viene un estartero. Quiero decirte que el Señor en medio de las circunstancias económicas se va a manifestar a tu vida. Que en medio de las circunstancias adversas el Señor se va a manifestar a tu vida. Y hermano, Él podría hacer un milagro y traer todo. Sin embargo, Dios te va a dar caña y vas a ir y vas a pescar y vas a traer. Dios va a traer provisión para tu vida. Vengo declarando de parte del Señor: Dios no permitirá que caigas en descrédito, sino que Dios te dará para pagar toda tu deuda, todo lo que tú debes, todo lo que tienes que hacer. El Señor va a traer provisión para tu vida. Marcos, libro de Marcos, capítulo 1. Vaya conmigo, por favor. Marcos 1, verso 21. Y dice: otra vez entraron en Capernaum. Y enseguida, en el día de reposo entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué me está diciendo aquí? Los escribas enseñaban, pero no tenían autoridad. En Capernaum habían escribas, habían maestros, pero no tenían autoridad para enseñar. Sin embargo, cuando viene el Cristo a esta ciudad de tinieblas, Él viene y enseña. ¿Y qué es lo que pasa? Y dice: y de repente, ¿verdad?, estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Mire lo que decía este espíritu inmundo: yo sé quién eres, el Santo de Dios.
Esto yo lo he dicho muchas veces, pero qué tremendo, Josué, que en la sinagoga los religiosos no reconocieron al santo y un espíritu inmundo sí lo reconoció. ¿Ah? Ay, yo digo, hay cristianos que ni para espíritu inmundo alcanzan, porque por último el espíritu inmundo reconoce que Jesús es el Señor, que Él es Dios, y dice, tú eres el santo de Dios, tú eres el santo de Dios, ¿por qué viniste a atormentarnos? Y los demás lo quedaban mirando diciendo, ¿y este? Un espíritu inmundo vio más que todos los escribas y fariseos, todos los que estaban allí. Amados hermanos, el Señor ha venido a traer luz. Y a esos lugares que parecen que no debería ir el Señor, son peligrosos. Dios, el Señor Jesús estaba allí, el santo de Dios fue a ese lugar donde moran las tinieblas, donde hay valles de sombra y de muerte. Por eso que el Señor se quiere presentar en tu vida. Y yo no sé si estás pasando un momento de enfermedad, no sé si estás pasando un momento difícil. Uno de mis amigos está muy mal, está muy grave. Pero el Señor que conoce el valle de sombra y de muerte está ahí. Y el ángel del Señor está ahí a los pies de su cama, bendito sea su nombre. Y en su cabecera está, ¿verdad?, con sus manos extendidas y sus alas para cubrirle. Y sé que también el ángel del Señor está en tu casa. Y sé que la gloria del Señor está en tu casa. Todo el día he estado en mi corazón quebrantado. He estado quebrantado delante del Señor hoy. Y creo que es Dios que nos quebranta, para hacernos entender por qué nosotros estamos aquí. Estoy convencido que el Señor está ya ni siquiera a las puertas, está pisándonos los talones. Y que necesitamos estar preparados. El Señor nos ayude. Aquí en Capernaum no solamente viene un demonio, no solamente viene un hombre, ¿verdad?, y se manifiesta ahí en la sinagoga, sino que los propios sacerdotes, dice ahí en Marcos capítulo 2, verso 7, dice, pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Por qué dice eso? Porque cuando dice otra vez en Marcos 2:1, habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después del demonio, varios días después, vuelve a entrar a Capernaum y se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aun en la puerta, y él les exponía la palabra. Ya no estaba en la sinagoga exponiendo la palabra, ahora estaba en la casa exponiendo la palabra. Es como nosotros, ya no estamos en el templo exponiendo la palabra, ahora estamos exponiendo la palabra en casa. Y en casa hay muchos más que pueden venir, en casa hay muchos más que pueden, y queremos que entren por todos lados. Y dice, entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso que los que estaban allí sentados, de los escribas, aquellos que no tenían autoridad, aquellos que estaban en la sinagoga pero que no tenían autoridad para enseñar, dice, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Y Jesús le dice, para que sepan que yo sí puedo. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para que veáis, ¿verdad?, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Dónde hace el milagro? En el lugar donde se decía que era tierra de oscuridad y tierra de valle de sombra y de muerte.
Jesús viene a cambiar las atmósferas. Va a cambiar la atmósfera en un lugar religioso, en una sinagoga, en un lugar donde estaban, hermanos, todos reunidos, todos escuchando palabras, pero ninguno tenía autoridad como la autoridad que tenía Jesús. Que se levanta un endemoniado y dice, tú eres el santo de Dios. Ninguno lo vio, solo un endemoniado. Pasado unos días vuelve a Capernaum y ahora no va a la sinagoga, sino que va a una casa. Y es tanta la gente que la gente quiere entrar porque la gente hoy está necesitada de su bendición, está necesitada de Jesús. Y quiero decirte que es por eso que tratamos en todos los medios, en todas las formas, en todas las plataformas. Por eso decimos que es una multiplataforma. En televisión abierta, estamos en radio, en las redes sociales, por Telegram, por Instagram, por Facebook, por YouTube. Hermano amado, tratando de llevar todas las comunidades en la página de la iglesia, en ccint.cl, hermano, tratando de llevar, hermano, para que todos puedan traer a sus paralíticos y que la palabra de Cristo pueda traer libertad. En Capernaum lo acusaron de blasfemia, por sanar, por liberar. Hoy vivimos quizás un Capernaum aquí en esta tierra, donde cada vez que hablamos la palabra o que hablamos en público y algunos lo escuchan, no, pero es que eso no, ustedes ¿cómo dicen? Promueven el odio, no sé qué cosa, ¿verdad? Una cosa así, hermano amado, te van a acusar. Si al Señor, si al cuerpo físico de Cristo lo acusaron, al cuerpo místico también lo van a acusar. Marcos capítulo 9 dice, verso 35, en el 33 en adelante, 9:33 en adelante dice, y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba, ¿qué discutíais por el camino? Le habla a sus discípulos. Otra vez, ¿a dónde llegaron? A la casa. Llegan a la casa. Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido. Estaban discutiendo entre sí quién de ellos era el mayor. Miren las discusiones que tienen. No estaban discutiendo, ¿qué piensas tú de esta palabra? ¿Qué piensas tú de esta revelación? ¿Qué piensas tú de esta profecía que el Señor viene cumpliendo? No, ¿sabe lo que estaban discutiendo? ¿Quién será el mayor de todos nosotros? ¿Quién va a ser el regalón? Me tinca que que es medio regalón, que anda haciéndose ahí el cariñoso con Jesús. O no, yo creo que el Pedro piensa, no. Y ahí estaban los hijos de Zebedeo, llamado también Boanerges, o los hijos del trueno. Eran terribles, ellos querían ser primeros. De hecho, trajeron a la mamá para que le intercediera. Sentándose, los llamó. Yo me imagino esa imagen, ¿verdad? Jesús sentándose y diciendo, Señor. Llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Quién quiere ser el primero? Yo creo que ninguno levantó la mano. ¿Quién quiere ser el primero? Porque les digo una cosa, el que quiera ser primero, está bien, pero ese se va a convertir en el último de todos y en el servidor de todos. Ahora, ¿es malo servir a todos? No. Fíjese, no es malo. Porque Cristo mismo se hizo servidor de todos y se hizo el último para luego ser el primero. Él estaba hablando de la autoridad y él les pone un niño, le dice, si un niño como este lo reciben en mi nombre, a mí me reciben. Y el que me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. ¿Dónde hace esta declaración? En Capernaum. Y la última
La última, quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 6. Vamos a leer desde el 63. Dice, desde el 59, vamos a leer desde el 59. Dice, esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Dice, por eso muchos de sus discípulos, ¿qué es lo que enseñaba? Entre paréntesis, Jesús. Lo que Jesús enseñaba, dice que el que come mi carne, y por eso es importante que lo veamos hoy, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Ok? Y yo lo resucitaré. ¿Dónde? En el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hermanos, cuando dice, esto dijo Jesús en la sinagoga. Quiero recordarle, ¿dónde? Cuando enseñaba en Capernaum. ¿Quién se le manifestó en Capernaum? Uno de los que estaban en la sinagoga. Uno de los que estaban en la sinagoga se manifestó. Ahora de nuevo está en la sinagoga y habla estas palabras y dice, por eso, verso 60, 6:60, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto, escucha bien, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y luego dice que si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice, pero Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Juan 6:66, Juan 6:66, 6:66, aquí está la señal. Esta es la señal de la bestia. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Apostasía. Por causa de la palabra, muchos apostatarán de la fe. Juan 6:66, 6:66, apostasía de los discípulos. Todas estas cosas acontecieron ¿dónde? En el lugar de tinieblas, en el lugar donde se conocía como el valle, el lugar de sombra de muerte, en el lugar donde muchos no querían ir. Jesús va allí donde nadie quiere ir. Mateo 8, verso 28, nos habla de otro lugar. Y dice la palabra del Señor, ahí en Mateo 8, verso 28, dice, cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, ¿ok? De manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo? Y escuche lo que dice, Hijo de Dios. Ni los discípulos le decían así. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? ¿No fue lo que le dijo el otro?
El que estaba en la sinagoga le dice, ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentar? Sentían que venía el Señor a atormentarlos. En Mateo, la historia, la versión de Mateo es un poco diferente. Algunos piensan que son dos episodios diferentes, pero los teólogos piensan que es una situación, hay dos personajes, pero solo uno fue liberado. Y lo encontramos ahí en el libro de Lucas 8:26. Y dice, navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea, al otro lado. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Yo quiero hacer mención de algo, porque el Señor Jesús, ¿dónde predicaba el Señor Jesús? ¿Dónde enseñaba el Señor Jesús? Y dice la palabra del Señor que Él enseñaba en la sinagoga, enseñaba en el templo, enseñaba en las casas. Pero aquí el Señor va a los sepulcros. ¿Por qué? Porque este hombre no lo recibirían en el templo, no lo recibirían en la sinagoga, no podría estar en una casa porque no usaba ropa, no tenía ropa alguna, no vivía en una casa, sino que él vivía en los sepulcros. La región de Gadara era un territorio gentil. Este territorio, el territorio de Gadara, era un territorio gentil. Por esto es que se permitía en esa zona apacentar cerdos. ¿Por qué? Porque no se permitía los cerdos en donde estaban los judíos, porque eran considerados inmundos. Pero Jesús va a los gentiles. Jesús va y se acerca a este lugar. ¿Sabe? Dice, al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia, y a pesar de todo rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. En esta región de Gadara, donde Jesús va, particularmente en una zona donde enterraban, eran cementerios. En ese lugar de cementerios, en ese lugar de muerte, en ese lugar de tormento, en ese lugar de dolor, en ese lugar donde la gente iba a dejar, ¿verdad?, a aquellos que habían partido, en ese lugar, en esas cuevas que se ponían en ese lugar, era donde este hombre vivía. Y tenía tal cantidad de demonios, dice que sentía que era dominado por un conjunto de impulsos conflictivos y que estaba poseído por tantos demonios como soldados había en una legión romana, es decir, unos 5,000. Usted se imagina, hermanos, la palabra del Señor dice que cuando un hombre es liberado, el espíritu inmundo sale. ¿Y dónde se va? Se va a los desiertos. ¿Dónde estaba este hombre? Iba a los desiertos, dice ahí en Lucas 8:29, este hombre iba a los desiertos. Y estando en los desiertos se llenaba de más demonios, a tal punto que no se llenaba de 7, como dice la palabra del Señor, que el espíritu inmundo va y busca 7. No, este tenía más de 5,000. Por eso que era un enajenado, ya había perdido el control de su mente, de su voluntad. Hermanos amados, y Jesús va.
a esta región donde un santo, un nazareno, no podía estar. Jesús no podía tocar muertos. Y va a la región de los muertos. Jesús no podía tocar leproso, nadie podía tocar leproso. Sin embargo, tocaba al leproso y el leproso era sano. De manera que cuando venía decía, pero tú tocaste un leproso. ¿Dónde está el leproso que toqué? ¿A dónde está el leproso que toqué? ¿A dónde está? No tiene nada. No tiene nada. Es que a ti te tocó una mujer con flujo de sangre. ¿Dónde está la mujer de flujo de sangre? ¿Tiene flujo de sangre? No tengo. Perfecto. Porque Jesús sabe a dónde ir. Jesús sabe. Y Él va a donde nadie quiere ir. La gente, dice la palabra del Señor, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Le dice Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no les ordenara irse al abismo. Escucha bien. Los demonios le rogaban a Jesús. Los demonios le rogaban a Jesús. El espíritu inmundo en la sinagoga le rogaba a Jesús. Y aún no había ido a la cruz. Ojo con eso. Jesús aún no había ido a la cruz. Y los demonios sabían quién era. Hay muchos que saben que Jesús fue a la cruz. Hay muchos que saben que Jesús fue al madero. Hay muchos que saben que Jesús pagó el precio de su pecado. Y aún así lo desprecian. A veces pienso que los demonios son más inteligentes que los seres humanos. Porque por último ellos reconocen quién es Jesús. El hombre torpe, necio, dice, no hay Dios, no reconozco quién es Jesús. Hacen burla, hacen mofa. Y no solo hacen mofa. Cometen toda clase de aberraciones, blasfemias, que ni siquiera un espíritu inmundo quizás se atrevería a decir. Estos espíritus inmundos le dicen, permítenos ir a los cerdos. La gente que rodeaba al Gadareno, escuche esto, la gente que rodeaba al Gadareno se acostumbró a vivir con él. Gente que lo veía y que se rompía y rompía las cadenas y las cuerdas y bebía en los sepulcros y hablaba solo y gritaba y se rompía y se golpeaba y estaba sucio. Toda la gente sabía. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a vivir con cerdos. Pero de pronto viene el Señor de la luz, de pronto viene el Señor de la lámpara, viene el Señor de la vida, viene el Señor de la cordura, viene el Señor de la libertad y trae libertad y le dice a estos demonios que se vayan a los cerdos, les permito que vayan a los cerdos. En ese lugar no había gente que apacentara ovejas, en ese lugar se apacentaban cerdos. ¿Sabe lo que hace la gente alrededor? Dice la palabra del Señor, que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piedra se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y salió la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y escuche esto, se llenaron de temor. Y los que lo habían visto, les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos. Y dice aquí, estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando en una barca, regresó. Los que parecían cuerdos, escuche esto, los que parecían cuerdos echaron a Jesús. Y el que estaba endemoniado lo reconoció como el Hijo de Dios. Hay mucha gente que nos rodea
que no ve a Cristo. Pero cuando ve algo afuera, cuando ven algo, algún personaje, alguien, ¿verdad?, que viene. Yo recuerdo una vez que vino Madonna a Chile. Las boleterías se llenaron. Los tickets se fueron en cosa de minutos. Y había una chica que estaba esperando comprar su boleto. Y cuando ya sale corriendo y gritando y decía: ahora me puedo morir tranquila, ahora me puedo morir en paz, ahora. Y yo decía: ¿de verdad? ¿A una mujer que está cargada de demonios? En el año 2019, antes del estallido social, vino un grupo de música de rock satánico. Y ellos hablaron y el tour que ellos hacían tenía que ver con la revolución, tenía que ver con toda esta forma de locura, por así decir, de desatar los demonios. No recuerdo cómo se llamaba el grupo. Por ahí alguno me lo recordará. Y vino este grupo. Y después que viene este grupo, se desata toda una atmósfera de demonio. Nadie veía, nadie de los medios de comunicación, el gobierno no vio que ellos estaban trayendo una leyenda, y la palabra decía Iron Maiden. Gracias Patricio. Iron Maiden. No sé si te acuerdas, Patricio, cómo se llamaba el tour que hacían. Pero nadie, ninguno, ni del gobierno, nada. Y cuando los cristianos decíamos: oramos para que se cierren las puertas, para que no se les permita, decían: no sean fanáticos, ustedes están locos. Los endemoniados, hermano, no eran los que venían, sino que los endemoniados es no ver que Cristo los quería liberar. Por último, ahí en Lucas 8:39, Jesús le dice, pero el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle, mas él lo despidió diciendo, escuche, el demonio salió, el hombre liberado en su cabal juicio le ruega al Señor: déjame seguirte. Jesús le dice: me vas a ser más útil yendo a tu casa. Y le dice: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, escucha esto, no contando todo lo que había vivido, sino proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Cada día se llamaba el legado de la bestia, así se llamaba el tour que hicieron. Gracias, Patricio. Esto fue el 15 de octubre y esto se manifestó el 18 de octubre, que fue la manifestación. 15 de octubre, el legado de la bestia. Y hermano, definitivamente ese legado golpeó fuerte. Hoy yo quiero decirte que el Señor tiene otro legado, el legado de los hijos de Dios. Dios levantará evangelistas de aquellos que nadie pensaba que podían evangelizar. Dios levantará hombres y mujeres que van a llevar el mensaje, que muchos van a decir, pero ¿cómo? Pero este no es el que estaba depresivo, no era este el que estaba enfermo, no era este el fracasado, no era este el que todos decían que no servía para nada. Dios puede levantar y Dios te va a usar para hablarle a los de tu casa. Voy terminando con este verso. Juan
4:44, dice la palabra del Señor, le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Nadie de los judíos pasaba directamente por Samaria. Se daban una vuelta grande para no pasar por Samaria. Porque Samaria había renegado, porque Samaria era una ciudad contaminada. Cinco príncipes habían venido sobre Samaria, habían traído toda su cultura, toda su ideología, habían traído todos sus dioses, habían 5 dioses ahí en Samaria. Era una ciudad que no visitaban. Sin embargo, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Dice que él se sienta, dice la palabra del Señor, que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Por qué la hora sexta? ¿Por qué lo he puesto aquí? Debía ser el mediodía. La hora sexta es el mediodía. Es la hora más calurosa del día. Es la hora más calurosa de la jornada. A mediodía, donde el sol está, imagínense, en el desierto. Sin embargo, Jesús se da el trabajo. Él podía haber ido a otra hora, pero Jesús va a mediodía, a la hora sexta. A la hora sexta es cuando empieza en la cruz. A mediodía es cuando empiezan a caer las tinieblas. A la hora sexta es cuando Pedro tiene este éxtasis y ve el lienzo que está cayendo, el lienzo que cae del cielo, y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Pedro dice: no, Señor, ninguna cosa común, inmunda yo he comido jamás. Señor, ¿cómo se te ocurre? Y él le dice: Pedro, lo que yo limpio, tú no lo llames común o inmundo. El Señor se va a sentar al pozo donde supuestamente una mujer no muy digna, que quizás llamaban inmunda o común, el Señor se sienta a mediodía, a pleno sol. Número 2, era poco común que una mujer fuera sola a un pozo. Normalmente iban acompañadas, pero esta mujer iba sola. Era una mujer discriminada. Número 3, Samaria era considerada por los judíos como una ciudad contaminada. No había comunión entre ellos. Esta mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? ¿Cómo se te ocurre? ¿No sabes que judíos y samaritanos no nos llevamos? Jesús sabía, pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Esta mujer estaba obligada a enfrentar la realidad de admitir que no tenía marido. Jesús le pregunta, empiezan un diálogo, empiezan a hablar del agua, luego hablan de la oración, y luego el Señor Jesús le dice: quiero que llames a tu marido, quiero que llames a tu cabeza. Y ella le dice: yo no tengo marido. Es descubierta. Y aunque escondió el hecho de que estaba viviendo con un hombre, Jesús se lo dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. 5 maridos que quizás también eran estos 5 príncipes que habían venido y habían conquistado Samaria, que habían traído sus dioses y habían traído toda su escuela de idolatría. 5 maridos, 5 señores, 5 hombres quizás en la realidad, pero también 5 espíritus que estaban dentro de ella, 5 potestades, y el 6º no es tu marido. Y yo siempre digo que quizás Jesús estaba presentando y diciéndole: creo que es tiempo de encontrar un verdadero amor. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4:19. Ella se da cuenta que Jesús hay algo especial y que Jesús le ha dicho todo, y ella empieza a declararle: el Señor le habla, ¿verdad?, de la adoración, de lo que viene, y dice: ¿sabes, Señor? Yo sé que el Mesías viene,
el que es llamado Cristo. Era una mujer muy discriminada. Era una mujer que iba sola a buscar agua. Era una mujer que a mediodía, con el calor del desierto, ella iba a esa hora para no encontrar con nadie. O quizás le habían dicho que a esa hora era su lugar. Jesús va al desierto. Jesús va a ese pozo. Jesús va con esa mujer. Jesús va a la discriminada. Y la discriminada tenía palabra. La discriminada tenía enseñanza. La mujer pecadora tenía mucha palabra. La mujer del fracaso, 5 fracasos. Y conviviendo con otro hombre. Y le dice, yo sé que el Mesías viene. Y que será llamado Cristo. Y cuando Él venga nos va a declarar todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Escúcheme, no se lo dijo a sus discípulos. Se lo dice a una mujer cargada de pecado, cargada de discriminación, cargada con un estigma sobre su cabeza. Jesús va a los lugares que nadie quiere ir. Sin duda, cada uno de nosotros quizás tendría una razón para que Jesús no viniera. Soy pecador, me he olvidado, tengo la palabra, pero aún así sigo haciendo lo que me da la gana. Pero el Señor vino, y el Señor viene este día para decirte, ¿sabe qué? No importa en el lugar donde tú estés, si estás en la sinagoga, si estás en la casa, si estás en el campo, si estás en el pozo o si estás en los sepulcros. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Muchos decían, Jesús no debiera ir a esos lugares. Me faltó un lugar que es la casa de Mateo. Y en la casa de Mateo dice que Jesús se sentó a la mesa y ahí había muchos publicanos y pecadores. Muchos publicanos y pecadores que habían venido y estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Solo voy a parafrasear porque ya estoy terminando, pero dice la palabra del Señor que Jesús, cuando ve que están hablando, el Señor le dice, en el verso 12, al oír esto, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Siempre he dicho que mi mensaje es de salvación, de evangelístico. Y hoy quiero decirte que Jesús ha venido también para salvarte a ti, para liberarte. Si tú necesitas a Jesús, Jesús también puede ir al lugar donde tú te encuentras. Quizás estás en la cárcel. Quizás estás en algún lugar de reclusión, en un hospital, una clínica. Estás en tu casa, pero estás sumergido en el dolor y en la tristeza. El Señor ha venido para liberarte. Si necesitas a Jesús, haz esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, yo te necesito. Ven a mi corazón, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Reconozco que sin ti nada soy. Ven a mi vida y libérame, Jesús. Quiero estar contigo. Quiero vivir para ti. Quiero ser una nueva persona. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hazme una nueva persona. Yo soy esos que necesitan el médico de los médicos. A Cristo Jesús. Amén y amén. Somos Iglesia.
Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.